Hola, soy Mario Cortés y esta es la mejor hora para escuchar Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. La tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles. Bienvenidos de nuevo a Radio Tirso Libertaria. Os presentamos hoy nuestro programa Vive y Lucha, donde conduciremos el programa Óscar, Aitor, nuestro nuevo compañero, y Mario Cortés. Esta es vuestra Radio Tirso Libertaria, una radio para todas las personas, una radio para la clase trabajadora, una radio donde tendremos diversos temas relacionados con la vida, la lucha social, los derechos laborales, la identidad anarquista, etc. Continuamos con las emisiones en Radio Tirso Libertaria, vuestro programa donde podréis intervenir, plantearnos vuestras reclamaciones, preguntarnos sobre vuestras dudas en derechos laborales y colaborar con nosotros. Si queréis contactar con nosotros, ponemos a vuestra disposición el siguiente número de teléfono, que es 692 72 01 50. Y nuestro email para vuestras preguntas y propuestas o sugerencias, que es radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Tanto en el teléfono como en el email podéis hablar con el equipo de programa para lo que queráis. Preguntas, propuestas de temas a tratar en próximos programas, intervenciones vuestras a través de WhatsApp, en mensajes de voz, intervenciones en directo en el programa, etcétera. Os recordamos nuestro WhatsApp 6927200150 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. ¡Qué vuelta la de Mario! Volvemos a Radio Tirso Libertaria, el magazín Vive y Lucha con nuestra vieja melodía. Prohibido gritar, nos mantienen con sus engaños, mientras todo sigue igual. Son tan grandes sus mentiras que son difíciles de explicar. ¿Cuántos años oprimido? ¿Hasta cuándo vas a aguantar? Siempre te están engañando, ya te estás hartando. Siempre te están engañando, ya te estás hartando.
Acabamos de escuchar, dinos, Óscar, ¿qué canción acabamos de escuchar? El fracaso de la humanidad, el grupo Los Macarras. Muy bien, pues seguimos con el programa, vamos a tener una novedad, ahora vamos a hablar un poco de tertulia de actualidad. Bueno, esta semana hemos tenido, ¿verdad?, en los medios de comunicación, que ya sabéis que es la verdad secuestrada, sus mentiras, lo que no quieren contar. Bueno, hemos tenido el estado de la nación, lo que llamamos nosotros, los anarquistas, el circo, ¿verdad? Tenemos unos políticos, ¿verdad?, que hemos puesto ahí que supuestamente la gente va a votar para que les representen. Esto es mentira, ya tratamos este tema en la trampa de la representatividad. Bueno, pues tenemos estrellas de televisión que han creado los medios de comunicación, que son los políticos, que después de hacer su circo, ¿verdad?, recordáis Panicirco, pues bueno, ellos van a las ruedas de prensa llenos de micrófonos y sueltan sus tonterías. Desde luego estamos viviendo una época donde se ha impuesto el capitalismo en contra de la ciudadanía. Yo, bueno, tengo una historia, estuve 3 años en Venezuela viviendo con indios pemones, y allí un sabio viejo indio me dijo que el día que las personas dejaran, digamos, la espiritualidad, o sea, la espiritualidad se traduce en cuidar nuestro planeta, cuidar el entorno que nos rodea, ¿verdad? Pues el día que dejáramos de cuidar nuestro planeta y diéramos paso a los bienes, al capitalismo, entonces ese día sería el principio de la extinción de la humanidad, y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Vemos estos políticos que nada más que mienten, manipulan. Vemos una sociedad totalmente encauzada al capitalismo, donde no se lucha por la clase trabajadora, por el bienestar de la gente. Nos quieren hacer creer que uno es pobre, pues oye, porque uno es rico y otro es pobre, y eso es así. No, señores, no es así. Nadie tiene por qué ser pobre, nadie tiene por qué sufrir en esta vida. El destino de uno no es ser pobre o ser rico, el destino se lo busca cada uno, y esto se hace con la lucha. El día que entendamos que sobran políticos, que no necesitamos políticos para salir adelante, el día que entendamos que organizándonos la sociedad y luchando nosotros y organizándonos nosotros podemos salir adelante, redistribuir esa riqueza que tienen muy pocos, ese día cambiarán las cosas. Mientras sigáis votando, mientras sigáis con el circo electoral, vamos a ir a peor. Bueno, compañeros, ¿quién quiere intervenir? Adelante, Óscar. Efectivamente, Mario, de nuevo tenemos a Mario Cortés en Radio Tirso Libertaria. Efectivamente, cuando dejemos la espiritualidad de lado, la Tierra desaparecerá por completo, porque todo es energía. Una vez en un documental decía un indígena del Amazonas: estoy llorando porque estáis talando nuestros árboles. Debéis pasar mucho miedo y debéis prepararos para lo que viene, porque si veis a un indígena llorando por lo que estáis haciendo a los árboles, es que algo grave está pasando. Efectivamente, él no estaba llorando por nada, por una niñería, él estaba llorando por algo bastante grave. A través del miedo nos dominan. Tenemos que ser amenazados por miedo para ser buenos. Esa es el teatro que ellos manejan. Te estamos haciendo mejor sociedad, te estamos haciendo mejor persona, y todo lo que pasa es por tu responsabilidad. Eso siempre es lo que mantienen los políticos, las tonterías que dice mi compañero Mario Cortés, muy bien ensartadas para que nos cojan el subconsciente y creen en nosotros en gramas. ¿Es que acaso nos tienen que dar miedo, como dice la Iglesia, a través de un Dios vengativo para ser bueno? ¿Necesitas que te amenacen para hacer cosas buenas? No creo que ese fuera el papel de un Dios, pero sí el que ellos inventan. Quita esa idea de la cabeza y usarán otras. Los poderes fácticos siempre están ahí al acecho. La asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido la asamblea
buen tiempo. Pues yo creo que estoy de acuerdo con mis compañeros. Realmente el capitalismo lo único que hace es, por ejemplo, como el cáncer en el ser humano. Nosotros, directamente o indirectamente, más directamente y conscientemente, porque lo sabemos, estamos destrozando el planeta, le estamos provocando una metástasis en todos los sentidos, ya sea por la minería ilegal que hay en el Amazonas, la tala indiscriminada, la destrucción de multitud de microhábitats de animales, podemos estar así todo el día, ¿sabes? El capitalismo es una máquina, es una trituradora de todo, ya sea de seres humanos, de conciencia, del bienestar social, de todo. La lucha anticapitalista es la mejor solución contra este virus, o llámalo como quieras, aunque es difícil de frenar y al final vamos a estar todos bastante jodidos. Exactamente, amigos, así es. Tendremos que concienciar a la sociedad de que otro mundo es posible y que tenemos un destino, y ese destino lo lograremos a través de la lucha social. Bueno, hemos visto también esta semana pasada un movimiento muy importante, ¿verdad? Como es el tema del orgullo LGTBI. Y desde luego estamos viendo también cómo usan el capitalismo y cómo usan los partidos políticos y los poderes, cómo se infiltran en estos movimientos sociales, que desde luego son un movimiento necesario, que defienden unos derechos que nadie discute, pero sin embargo vemos cómo manipulan este movimiento. Cómo se ha creado un capitalismo. Por ejemplo, vemos el barrio de Chueca está totalmente destrozado. El barrio de Chueca se ha convertido en un reducto de pisos turísticos, porque ahí la comunidad LGTBI antes vivía ahí, pero ahora ya se han marchado del barrio. Lo único que han hecho es apropiarse de todos los pisos y ponerlos en uso de vivienda turística, los garitos nada más que... lo que se escucha ahora por la noche en el barrio son guiris borrachos, para que nos entendamos, ¿vale? Y las fiestas del orgullo han tomado el barrio, desde luego, para degradarlo. O sea, quiero decir que una cosa es los derechos y otra cosa es el circo que el capitalismo ha montado y los políticos han montado a través de este movimiento. Han destrozado un barrio que era muy potente, ¿no? Y desde luego lo que estamos viendo ahora pues no tiene nada que ver con ese movimiento. Destrozar las energías que la gente tiene. Una vez leí una historia de una tribu del Amazonas que tenía su ritual para conectar con la tierra, como decía antes el compañero Aitor, y sumado a la reflexión del compañero Mario. No se puede desconectar de la tierra, porque si nos lanzamos al materialismo que nos va a extinguir, que es el capitalismo, todo se pierde. Pues esta tribu conectaba con la tierra a través de unas danzas que les ayudaban a estar bien con el entorno que ellos habitan y a entender la naturaleza. Pero llegó la Inquisición y les enseñaban unas fórmulas diciendo que eso que hacían ellos no valía para nada, que tenían que hacer una serie de oraciones muy concretas, estudiadas, y un andamiaje que las creencias y ellos les iban a imponer. Total, que ellos tanto querían hacerlo bien, se esmeraron tanto en estudiar, que al final dejaron de conectar con la tierra. Su primera fórmula era la correcta. Que este símil sirva también para el movimiento Orgullo Gay. Tantas fórmulas nos está enseñando el capitalismo, tantas oraciones políticas de cómo hacerlo, que al final se está degradando. Adelante, Mario.
Vamos, Aitor, dinos. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con la postura que tiene Mario. Es verdad que los políticos se están aprovechando de unas banderas, unos colores y solo para hacerse la foto, porque tú te das cuenta de que luego a la gente o a estos movimientos o colectivos se les deja de lado. No es más que postureo puro y duro. Luego está el tema del barrio, de Chueca. Tú te das una vuelta por el barrio. Yo soy vecino de Chueca, vivo al lado, vivo en Malasaña. Y es prácticamente lo mismo, porque es que han echado casi a la gente para crear pisos turísticos para juergas y cachondeo, que luego queda el barrio destrozado. Es verdad que se fastidia un movimiento de varios colectivos que estamos todos de acuerdo que es necesario que estén ahí y que se les apoye realmente, no como hacen los políticos, pero también están amargando por culpa del capitalismo, por capitalizar todos estos locales y viviendas, están echando a la gente del barrio, los que realmente viven allí, fuera, ¿sabes? Por incomodidades de gente que no se controla por las noches, hace sus necesidades en donde primero pilla, o... Bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis ya? Y todo viene esto a raíz de no respetar tanto los colectivos como a los vecinos. No sé, totalmente de acuerdo con Óscar, totalmente de acuerdo con Mario. Bueno, amigos, hemos visto también esta pasada semana la creación de un nuevo partido político, todo bien aderezado en las tertulias y en las televisiones. Se crea otro espacio político, ilusionar a la gente. Amigos, seguimos con las mentiras, seguimos con la manipulación. La solución no es que haya más partidos políticos, la solución no es que haya nuevas cabezas visibles, nuevos representantes. No, señores, os recuerdo, amigas y amigos, que todos los derechos que tenemos, todos los derechos que disfrutamos ahora, como en la sanidad, las 8 horas laborales, ¿verdad?, las vacaciones, todo eso se consiguió luchando en la calle. Todos dieron la medicación a los enfermos de hepatitis C porque los enfermos lucharon en la calle. O sea, las cosas se consiguen luchando en la calle, no se consiguen yendo a votar y creando otros partidos políticos. Ese es el error que caemos siempre, ese es el error que os inducen desde todas las televisiones. Vemos también ahora la polémica de las cloacas del Estado, los periodistas que mienten, que manipulan, pero si eso lleva siendo así toda la vida. ¿Os acordáis, los que tenemos ya una edad, verdad? No sé si recordaréis vosotros el programa de Torrebruno, ¿verdad? Cuando éramos niños veíamos a Torrebruno que en un plató sacaban dos grupos, los tigres y los leones, y entonces animaban los tigres, gritaban los tigres, luego se callaban, animaban los leones, gritaban los leones. Eso lo hacían los niños. Traducido ahora lo vemos en el Congreso, hablan uno, aplauden, hablan otro, vuelven a aplaudir. O sea que es que ya estaba todo bien estudiado y encauzado en dividir a la sociedad: o sois tigres o sois leones, o sois de un partido o sois de otro. Empezar a pelearos entre vosotros, y mientras tanto los mismos de siempre siguen viviendo bien, mientras tanto los mismos de siempre siguen enriqueciéndose. Ahora nos están diciendo que tenemos que poner menos calefacción, nos están diciendo que hay que subir el aire acondicionado, que si la electricidad, que si las energías. Nos piden que nos apretemos el cinturón, y precisamente quien pide que nos apretemos el cinturón, ellos no usan cinturón, ellos usan tirantes. Así va la vida, compañeros.
Efectivamente, Mario, compañero, Torrebruno, el payaso número 1, claro que recordamos aquel programa, Los Tigres y los Leones. Hoy en día hay más payasos en las calles que en todos los circos, decía el grupo Escorbuto. Os dejamos con un tema que han colaborado compañeros de CNT AIT, que se llama Crudos y Vitales. Salud, compañeros. Todo está viejo, tío. Además, los escorbutos ya están muertos. Escorbuto ya es pasado, y aunque lo generó la margen izquierda del Nervión, y por ella existieron, ellos ya han muerto, y no harán nada nuevo. El pasado ha pasado, y los escorbuto ya no existen. Ahora estamos en otro momento. Juanma y Yosu ya murieron. El grupo Escorbuto ya no existe. Y si existe, queda poco de él. ¿Qué tal están Lagna y Natro? La oportunidad de delatarles. Desconcierto entre payasos salvajes, desconcierto entre payasos cobardes. Fue las almas silenciosas las que beberán sus temores. Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Hoy os vamos a presentar un tema que creo que es apasionante y sobre todo que os va a gustar. El tema es el siguiente: el miedo como arma de dominación. La mayor parte de la humanidad está predispuesta a la sumisión. Gente inconsciente, completamente administrada. Quien ha entendido, no necesita consejos. Quien no ha entendido, nunca entenderá. No culpo a estas personas porque están estructuradas para vivir. Hogar significa simplemente vivir. Comer, beber, respirar, dar a luz, trabajar, mirar la televisión, comer pizza los sábados por la noche, en fin, su mundo termina ahí. No pueden percibir nada más. En cambio, hay un grupo muy pequeño de seres humanos que son defectos de fabricación.
porque han escapado del control de calidad de la línea de producción. Son pocos, son herejes, son guerreros, son anarquistas. Sí, amigos, esa es nuestra seña de identidad, ¿verdad? ¿Aún creéis que existe la democracia? Bueno, pues una de las grandes promesas del gobierno más progresista de la historia fue la derogación de la ley Mordaza, junto con la derogación de la reforma laboral. La ley Mordaza hoy continúa siendo un instrumento de represión que persigue y castiga la protesta social, usando el miedo como instrumento de dominación. Vemos también cómo se usa este arma del miedo en el tema laboral, el miedo a perder el trabajo si se reclaman tus derechos laborales. Esto es la consecuencia de usar el miedo como arma de dominación. Ya veis cómo actualmente, por colgar una pancarta contra la nueva simulacro que han hecho de reforma, ¿no?, de cambiar la reforma laboral que sigue vigente, la anterior, pues por colgar una pancarta ha entrado la policía científica y buscando huellas han detenido a compañeros del ámbito anarquista que colgaron esa pancarta. Yo lo sufrí en mis carnes, lo conté en otros programas también. Cuando hicimos el Rodea del Congreso, fui detenido simplemente por dar una rueda de prensa y fui acusado por mentiras, ¿no? Pero en este caso yo sigo aquí dando caña y no tengo miedo a decir lo que pienso, igual que mis compañeros. Adelante, Óscar. Efectivamente, ya lo habíamos hablado en el programa anterior, ¿no? Como con el miedo pues se callan muchas bocas, ¿no? Y el miedo nos anestesia. Perdón. Una cosa que hay que tener en cuenta es que el miedo es una amenaza que está frente a nosotros. Por ejemplo, el miedo a un león que está ahí, estamos en una excursión y se ha escapado un león de un safari que va por nosotros. Ahí es lógico el miedo. Pero todo lo que no vemos, el temor, eso se llama temor, más concretamente la etiqueta, con eso ellos juegan, te ponen temores en tu conciencia, en tu subconsciente, para que no hagas nada. El temor de emprender acciones sindicales. Sería mucho mejor, por ejemplo, en el ámbito laboral, que todos perdieran el temor, porque mucha gente sí que se iba a unir, porque en el fondo hay mucha gente que sí tiene ganas de cambiar. Y la sociedad igual, se puede extrapolar a la sociedad. ¿Cuánta gente en el fondo no tiene ganas de que todo cambie? Pero se mantiene en una zona de confort donde ese temor no les atrapa a lo que no ven. Exactamente, compañero. Bueno, vemos la reforma, hablando de esto, vemos que la reforma laboral apenas ha sido modificada, aunque nos secuestren la verdad a los dueños de los medios de comunicación. La subida salarial apenas compensa el incremento del coste de la vida. Esta no derogación es una parte más de la precarización de la clase trabajadora y la dominación de la sociedad, por miedo del miedo. Reforma laboral. Tras reforma laboral, las condiciones empeoran siempre para los mismos. Cada vez menos derechos, cada vez más represión, y sobre esto la economía ha crecido. Se ha desarrollado la sociedad capitalista y unos pocos se han hecho multimillonarios. Para que esto haya sido posible, ha sido necesaria una deriva de la conciencia de la clase trabajadora, que no cuestiona las instituciones del Estado ni el modelo económico capitalista, creando una ideología basada en el consumo. A todo esto han contribuido los partidos políticos de izquierdas y derechas a lo largo de la historia, usando el miedo como su arma. Su discurso en favor del estado del bienestar, el crecimiento económico y el modelo de producción capitalista han sido definitivos para borrar la lucha a favor de destruir el Estado y cualquier institución que defienda la explotación humana. Esto, si recordáis vosotros, en el año 2011-2012, cuando salió el 15M, cuando se hizo Rodea del Congreso, cuando había miles y miles de personas en la calle luchando, vieron el peligro de esto y dijeron: vamos a crear otro partido, vamos a crear Podemos, y de repente desapareció toda esa movilización que había en la calle y que estaba creciendo, ¿verdad? Desde CNT y AIT hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que se organice y deje de soñar con las falsas promesas de bonanza que ofrece el sistema. Es necesario hacer memoria,
Recordar cómo todas las grandes conquistas se han logrado a través de la acción directa y la lucha social en las calles. Dejemos de creernos clase media y luchemos por salir de esta realidad que nos aliena. Recordémoslo cuando las organizaciones políticas lancen de nuevo sus falsas promesas de bonanza y prosperidad. Solamente una clase obrera consciente y organizada podrá garantizar un futuro próspero y en paz. Vamos a hacer una revisión histórica, ¿verdad? Ya sabéis que a nosotros nos gusta en este programa siempre mirar al pasado, porque entendemos que la historia se repite y se repite otra vez. Bueno, pues vamos a hacer una revisión histórica para ver cómo se repite hoy día la misma situación, y vamos a viajar a la antigua Grecia. El sistema aristocrático terminó cayendo en el siglo VIII a.C. con la aparición de los hóplitas. Eran guerreros que podían pagarse su equipo por ser ricos comerciantes y artesanos, que en realidad fueron la nueva clase media nacida por la prosperidad de la Grecia clásica. Luego apareció la moneda y las compañías. También llegan los antidemócratas comerciantes. Ahora, con la reclamación de sus derechos, los hóplitas pusieron en entredicho su sociedad. Las clases más bajas, ante la incertidumbre de los cambios sociales provocados por la nueva clase media de los hóplitas, provocaron las primeras guerras por la democracia griega. La lucha civil interna fue endémica cuando la fundación de colonias dejó de ser suficiente para contentar a los más desposeídos, y la aristocracia comenzó una serie de reformas, como representó el sabio Solón de Atenas. Ya sabéis, muchos dicen que Solón fue el ideólogo de la democracia y demás, pero también en otras partes de Grecia la misma aristocracia llevada por la ambición se apoyó en los hóplitas para instaurar la tiranía. ¿Os suena esto, amigos, verdad? Cuando vemos a ejércitos de antidisturbios que entran en las manifestaciones por los derechos de todos, ¿no? Según los expertos, la mayoría de los tiranos eran marginados de la clase aristocrática del siglo VII y del siglo VI a.C. El propio Aristóteles señaló que los tiranos se presentaban ante el pueblo, o sea, los demos, como los campeones contra la oligarquía. Por lo tanto, la tiranía fue, con el arma del miedo y la represión, por la fuerza de las armas, el puente oportunista por el que los griegos pasaron a las oligarquías aristocráticas y a los gobiernos populares. ¿Os suena esto, verdad, cuando veis en el Congreso los partidos políticos? Bueno, aunque hubo otro tipo también. Esparta prefirió el camino de un Estado cerrado como una economía planificada de corte burgués, similar pues al comunismo actual, al fascismo, que sería el espejo donde se mirarían los totalitarismos socialistas, como el fascismo de Hitler, Mussolini, Stalin, más la ultraderecha y la ultraizquierda del siglo XX y el siglo XXI. Curiosamente, Hitler, ¿verdad?, estaba obsesionado con la sociedad espartana, ¿no?, de imponer la fuerza a los demás, la dominación de los estados, y nos la metió con el tema de las Olimpiadas. No sé si sabéis que el recorrido que hace la antorcha olímpica es exactamente la distancia que hay entre Esparta y Berlín. Ahí está una cosa subliminal que sabéis más. Adelante, Aitor. Pues es cierto que hay un movimiento que está basado en el miedo, en el control de masas. Ya viene desde principios de la historia, ya sea por miedo a los dioses, en principio para las religiones, ya sea cualquier religión, porque si te portas bien vas al cielo, si no vas al infierno. Eso pues ha influido desde siglos y milenios atrás. A día de hoy pues sigue estando las instituciones como la Iglesia, el Vaticano, que se ha capitalizado, que da vergüenza,
Yo soy ateo, vamos, no creo en ninguna religión, pero es por estos motivos que son controles de masas y demás. Ahora se ha impuesto una doctrina del shock que se basa en el miedo a, ya sea a perder tu trabajo, a tener hambre, a quedar renegado ahí en la sociedad, miedo a las guerras, miedo al que viene de fuera y te puede quitar el trabajo, miedo implantado por la ultraderecha y los nuevos liberales, que se hacen llamar así, liberales, pero es que no son más que unos explotadores de personas, explotadores de la naturaleza y, vamos, el demonio en persona. Exactamente, Aitor, dicen que explotan al trabajador, pero si un trabajador coge y explota una empresa, entonces le meten en la cárcel, ¿verdad? Adelante, Óscar. Efectivamente, qué bueno, qué buen tema. Lo que ocurre también, como contaba nuestro compañero Mario, sobre Grecia es que la idea inicial de la democracia, ¿no?, como la presentaban y eligiendo a los que tenían la labor, el cargo de realizar las labores que el pueblo elegía en asamblea, esa idea, en el engranaje, va perdiendo ese contacto, como decía Mario al principio, con lo espiritual, con la idea inicial, que era una idea que en muchos casos parecía más comunismo libertario, ¿no?, aunque había que pulirlo porque no era exactamente eso, pero esa idea la fueron apresando mediante esos ejércitos que ha descrito Mario y esas conspiraciones hasta eliminarla por completo, y ahí fue la caída de la idea inicial, ¿no?, que duró solamente 200 años. El resto de batallas y de posiciones y de países que emergieron, esa idea la fueron eliminando. De hecho, los textos escritos sobre la idea inicial por los padres de Francia, de la democracia entre comillas, que es un gobierno de representatividad de Francia, y los padres de Estados Unidos, se dieron mucha cautela, inteligencia y publicidad para eliminarla, ya que ellos describían en sus escritos de libros o ponencias que la democracia, o todo tipo de comunismo libertario, en este caso se refería a la democracia, como algo dañino que degenera en anarquía. Os dejamos con un tema musical lo va a decir nuestro compañero Aitor. Shock de Ana Tijoux. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que está y ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, pago tu toldo, semilla, pascuala, me todo seguro. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó del shock. La hora
Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse y salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Llénenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más tu doctrina del shock, la hora sonó, 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 la hora sonó. Seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Bueno, estamos hablando de cómo aprendieron a usar el miedo como arma. Seguimos con la revisión histórica y veréis cómo se repite la historia. Cuando los vikingos invadieron Francia en el 845, derrotaron con facilidad a todas las tropas que les envió el rey Luis. Como el ejército del rey tenía una ventaja de 10-1, entre los francos corrió el mito de que los vikingos no conocían el miedo. Claro que conocemos el miedo, dijo Ragnar Lodbrok, solo que no lo fomentamos. El miedo lleva a la servidumbre, la obediencia y la esclavitud, que es un destino mucho peor que morir en batalla. Nosotros no adoramos a un jefe, el jefe es uno más, elegido momentáneamente. Discutimos todo en asambleas y nuestras mujeres son libres, decían los vikingos. ¿Os suena esto, verdad, compañeros? Hace 6.000 años los manipuladores descubrieron que el miedo servía para esclavizar a las personas y comenzaron a fomentarlo. Ni siquiera debía ser un miedo algo tangible, es más, mejor que no lo fuese. Tanto servía el miedo a un demonio, a un dios vengativo o a un universo perverso. El miedo hizo que padres entregaran a sus hijas para ser quemadas por brujas o a sus hijos para ser sacrificados en un altar o en las trincheras de Verdún. A veces hubo gente que no se sometió. Por ejemplo, en el año 1000 un grupo de jóvenes de la isla de Bora Bora se cansó de los sacrificios humanos que habían convertido el paraíso en un infierno. Si no les gusta, váyanse, desadaptados, les dijeron riendo los sacerdotes. ¿A dónde iban a ir? Bueno, pues cargaron un barco con comida y animales y se hicieron a la mar. Los van a matar las tormentas, los tiburones, la sed, les gritaron. Navegaron 22 días sin saber a dónde iban hasta encontrar unas islas deshabitadas a las que llamaron Hawái. Antes de bajar se prometieron que nunca más harían sacrificios, que si alguien quería honrar a un dios, que lo hiciera con flores. Hemos hablado de los vikingos, como derrotaron al ejército inglés, ¿verdad? De 1 contra 10. Esto lo hemos vivido nosotros en las movilizaciones, ¿verdad?, de Rodea el Congreso, porque ahí vimos cómo estos UIP, antidisturbios, con su gran disfraz de fieros, escudos, apertrechados, porras, entraban en un grupo que habríamos unas 10.000, 15.000 personas, un grupo de 50 policías en cuña, entraron y disolvieron a 10.000 personas. ¿Cómo es esto posible? Exactamente, amigos, por el miedo. Y de verdad existe una gran diferencia, como dijo nuestro compañero Óscar, entre el miedo y el temor. El temor es ese sentimiento que nos permite subsistir.
Es esa alarma que nos avisa de que tenemos que cuidarnos y muchas veces es el resultado de experiencias anteriores. También nos permite cuidar nuestra vida, familia, pertenencias y es algo natural. El miedo es ese sentimiento paralizante que te impide no solo pensar o razonar, sino que te incapacita por el terror que sientes incluso en niveles muy altos. Te inmoviliza hasta llevarte incluso a morir por la incapacidad que tienes de reaccionar. Y es precisamente el miedo lo que históricamente nos ha causado tantas creencias limitantes en nuestra vida. No tengáis miedo. Nuestros niños y niñas y los cachorros nacen sin miedo. El miedo es cultural. Adelante, Óscar. Efectivamente, y juegan con eso, y luego hacen una paradoja, ¿no?, entre las dos palabras, porque uno es temor a lo que no vemos y otro miedo a lo que sí está ahí, que va por nosotros, ¿no? Siempre juegan con lo que no vemos, por ejemplo, una amenaza externa, como hablábamos en los programas de la conciencia supervivencia, ataques de otras civilizaciones contra nosotros. Con eso juegan con la gente y mueven masas, porque es algo que siempre ha movido las masas, los sentimientos, el patriotismo, los nacionalismos, miedo a que seamos atacados por otras culturas, otros países, unos conflictos y unas batallas artificiales que no nos enseñan nada en la vida, ni siquiera el ejército con sus creaciones artificiales de lo que tiene que ser y no ser la supervivencia, el propio trabajo, la propia vida, la propia lucha de los anarquistas. Eso sí que te enseña de la vida. Adelante, Mario. Sí, a ver, dinos, Aitor, adelante, Aitor. Hombre, es verdad que ha habido muchos momentos en la historia de conflicto y miedo, que es lo que estamos hablando ahora mismo. Desde las cruzadas hasta hoy día, desde la Guerra Fría, por el miedo a la destrucción total mutua asegurada por las armas nucleares, o en varios casos. Hay un caso anecdótico que a mí me sorprende, sobre todo en León, que yo soy de allí, natural de allí, y según la tradición popular, la fiesta hay una fiesta cristiana que trata de la liberación de un tributo que daba León al califato o musulmán, que eran de las 100 doncellas vírgenes. Entonces todos los años se entregaban 100 jovencitas vírgenes para los árabes, para que hicieran con ellas, bueno, a saber, vete tú a saber de qué. El tema es que se las sacaba desde su casa, de su familia. Eso, imagínate, para los padres de esas niñas, tenía que ser un horror terrible. Bueno, pues tal tributo se dejó de pagar pues a mediados del siglo XVI, y de hecho es una fiesta que se hace a día de hoy. Mucha gente no se da cuenta de dónde viene esa festividad, entonces yo creo que es una aberración que tenían que cortarse esas cosas. No sé, el miedo va mucho más allá, es un control total y absoluto, paraliza al ser humano. Exactamente, Aitor, dejaron de entregar a las doncellas vírgenes porque perdieron el miedo. Nuestra solución a estas tácticas de dominación pasa por la aplicación del anarquismo en el mundo real. El objetivo del anarquismo es luchar contra ese miedo endémico a través de la revolución, entendiéndolo con un doble sentido. Negativamente estamos en contra del capitalismo y del Estado. Positivamente estamos a favor de la democracia directa y participativa en toda la sociedad. El Estado es el poder jerárquico y burocrático que se encuentra separado y por encima del pueblo que gobierna. ¿Recordáis la trampa de la representatividad, compañeros? Lo tratamos en ese programa. La creación de la democracia es la destrucción del capitalismo, porque nosotros, los trabajadores y trabajadoras, estamos subordinados a los empresarios y políticos que dirigen y explotan nuestro trabajo para obtener sus beneficios y su poder. La democracia no es votar a dirigentes para que decidan en nuestro nombre cada 4 años.
una oligarquía seleccionada por votación sigue siendo una oligarquía. Democracia sería poder reunirnos en base a la igualdad para debatir y decidir directamente sobre las cuestiones que nos afectan en común. Recordar que la actual ley mordaza del gobierno más progresista de la historia, ¿verdad?, prohíbe la reunión en espacios públicos y abiertos a más de 20 personas. Esto es inadmisible. La autonomía colectiva e individual son dos caras de la misma moneda. No puedes lograr un desarrollo pleno de tu individualidad a menos que crees y participes activamente en instituciones sociales que realicen y practiquen la autonomía colectiva. Ya lo hablamos también en la trampa de la representatividad, todo esto. Por eso es tan importante que la afiliación de CNT a IT se implique con el sindicato, que exista un activismo de alta intensidad. El objetivo final de los anarquistas es la revolución social, o sea, la extensión de la democracia directa y participativa a toda sociedad. Cada reunión, cada piquete, cada acción representan un acontecimiento en el que el poder del capitalismo y el poder del Estado, o sea, los políticos, encuentran resistencia y se les hace retroceder. Cada intento de organización demuestra el hecho de que pensamos y actuamos por nosotros mismos sin miedo, como individuos y como miembros de la clase obrera. Esto es lo que convierte un proyecto en realidad. La revolución son todos los pasos que damos día a día para apoyarnos mutuamente a través de la militancia en nuestra organización, en nuestras organizaciones. Esto es lo que a largo plazo hace real la revolución, y los resultados y beneficios obtenidos de la participación son directos y muy gratificantes, a pesar de la distancia de nuestro objetivo final. Poco a poco, paso a paso, es como se consiguen las cosas, compañeras y compañeros. Los valores como igualdad, autonomía, solidaridad, colectividad, ayuda mutua, democracia directa, acción directa, federación, que ponemos en práctica hoy en nuestras organizaciones, son los mismos valores que imperan en nuestra futura sociedad anarquista y libertaria. Es hacia donde vamos. Viviremos la utopía, sí señores, lo conseguiremos, y nada construye más la confianza de uno mismo y la verdadera amistad con los demás que comprometerse en una lucha social. Adelante, Óscar. De hecho, estamos invitando a todo tipo de personas a CNT-IT. Como decía Mario en los programas anteriores, en el teléfono de la esperanza, no importa tu creencia, tu nacionalidad o tu orientación sexual, todos son bienvenidos, porque en realidad todos buscamos ese mundo utópico. Decir, muchas veces nos encontramos con fanáticos de todo tipo, ¿no? Y los fanáticos son los más difíciles de convencer. Por ejemplo, ese Dios que presentan los cristianos que te amenaza para ser bueno, ¿es que acaso te tiene que amenazar para ser bueno por una situación que supuestamente él mismo puso frente a ti? No tiene sentido. La lógica desmiente todo eso. La propia lógica te dice, ¿me vas a castigar por algo que tú mismo has creado para mí? Entonces el culpable eres tú. No existe el culpable, solo existe la responsabilidad. Seguimos en Radio Tirso Libertaria. ¡Vive y lucha! Es preciso no perder de vista nunca lo que significa la palabra anarquía, o mejor, lo que es, lo que representa, lo que instituye esta palabra en nuestras críticas respecto a las varias fórmulas o sistemas consecutivos al bienestar de la humanidad que se presentan en el horizonte indefinido del progreso. No podemos tener como a tales, los anarquistas, un criterio cerrado y por consecuencia limitado respecto a la manera como debería regirse la sociedad del porvenir, hecha que esté la revolución social, es decir, destruido, que se halla el orden social existente con todo el fárrago de leyes políticas y económicas, autoridad, propiedad, religión, etcétera, porque sería negar nuestra propia doctrina, la esencia misma de nuestro ideal de libertad. La anarquía, además de ser la representación del sin gobierno, es la genuina expresión de la libertad total. Libertad de pensamiento, libertad de acción, libertad de expresión, libertad de desenvolverse. Todos cuantos conceptos pueden considerarse libres los representa la acracia, no la libertad de algunos que dicen la libertad es ir a una terraza a tomar cerveza, ¿verdad? Para eso hay que tener dinero.
Ahora bien, entiendo que la anarquía es lo que acabo de decir. Cuantos quieran vivir en amplia atmósfera de una situación libre y sean enemigos de la autoridad, cuantos llámense A o B, suspiren porque la humanidad encuentre su bienestar, libertada de esclavos y de señores, de dirigidos y de directores, son anarquistas, puesto que la anarquía es la genuina representación de la libertad en todas sus manifestaciones. Adelante, Aitor. Sí, yo solo quería recalcar una cosina respecto al punto de la utopía que comentaron tanto antes mi compañero Óscar como Mario, y es que dijeron que conseguiríamos vivir la utopía, y es que la utopía, quiero corregirles, ya existe, y existe en Rojava. El que no tenga información sobre ello es bien fácil, podéis informaros, buscar cualquier cocina por internet, pero en resumen, se basa en un asamblearismo democrático. Bueno, en resumen lo que quiero decir es que se basa en un comunalismo asambleario. Esto quiere decir que se reúnen varias personas, es todo autogestionado y solo hay un representante de la asamblea que da voz a todas esas personas y luego se me lleva a otra asamblea, pero es todo autogestionado. Esa utopía existe. Lo que pasa es que están metiendo palos en la rueda las potencias gordas mundiales, tanto Estados Unidos, que es el padre del capitalismo, como Rusia, que es otra gran potencia capitalista, incluso China, que la tachan de comunista, pero de comunista tiene lo mismo que yo de fraile. Entonces, lo que quiero decir es que se puede vivir y hay que extrapolar ese movimiento hacia nuestro territorio también, o sea, aplicarlo en nuestras casas, en nuestro día a día, y se basa en el respeto mutuo. De hecho, allí todo, como quien dice, es un matriarcado y no os dais cuenta de lo bonito que puede llegar a ser eso. Exactamente, compañero Aitor, ya lo intentamos aquí hace años en el 15M, ¿verdad? Instaurar otro tipo de sociedad y llegó la represión, llegaron los partidos políticos a apropiarse de ello. Bueno, en el camino que recorremos encontramos diversas maneras de apreciar lo que será la sociedad futura, como dice Aitor. ¿Sería razonable, por ejemplo, que yo dijera, poseo la certeza absoluta respecto de la manera como se regirá la sociedad del porvenir, la fórmula de la sociedad ideal que mi cerebro ha forjado, en la que prevalecerá, la que se imponga a los humanos, hecha que esté la revolución social? Pues no, porque se me podría objetar, prevalecerá en los que estén conformes con ella, de ninguna manera en los que no lo estén. Suceder lo contrario no sería posible, puesto que no habría quien lo impusiera o dejaría de ser anarquía. Todas las tendencias antiautoritarias son dignas de respeto y de estudio, como abonadas que están en el campo ácrata, aun cuando más allá de la anarquía no hay nada, no puede haber nada, porque ella representa una idea absoluta, puesto que es la libertad absoluta, más allá del colectivismo, más allá del comunismo, más allá del individualismo puede haber algo, lo hay ya sin duda, y por ello no debemos ni podemos los anarquistas cerrar nuestro criterio en los estrechos moldes de un sistema económico que, por el mero hecho de que en la célula y el hombre todo se renueva y transforma, sufrirá él las renovaciones y transformaciones consiguientes a todo organismo social. La anarquía es la base de una sociedad que está justa, porque sus miembros serán libres, pero dentro de lo que representa la anarquía caben infinidad de fórmulas. Sobre la base libertaria con seguridad se asentarán muchos sistemas, como sobre la base de la autoridad, que se han levantado un sinnúmero de formas de gobierno. Después vendrán las afinidades entre individuos y entre grupos, entre masas, que pactarán lo que les convenga o quieran, como estaba diciendo nuestro compañero Aitor. Si un individuo quiere vivir completamente aislado, así vivirá, sin nadie que le imponga otro sistema de vida,
Si prefiere la comunidad, en la comunidad estará. Si cree que la civilización es un bien, un goce que representa una suma de bienestar digna de disfrutarse, en ella permanecerá. Si por el contrario cree que los refinamientos de la civilización han traído las enfermedades y la degeneración de las razas, se irá en lo frondoso de los bosques o en las fértiles praderas a gozar y a deleitarse en la contemplación de la naturaleza. A este, que se contentará con las acariciadoras áureas, con los perfumes de las flores, con la armonía de la naturaleza, le bastará un trabajo simple para satisfacer sus necesidades. Para el que busque los goces de la civilización, necesitará un trabajo complejo. La vida será lo que nosotros queramos que sea, no una imposición continua, como lo es en la actualidad. Es lo que dijimos al principio, de que el destino se lo forja a cada uno, y el destino, amigos, es luchar contra el capitalismo. Adelante, Óscar. El destino, qué curioso el destino. Nos han cambiado las ideas de todo, como hemos visto con la democracia, ¿no? Y con la anarquía, y con el comunismo autoritario, cuando el comunismo era el Estado es el proletariado. Hay Estado, figuras de Estado, pero por el proletariado, sin líderes. Lo que pasa y lo que ocurre es que si hay una montaña y quieres taparla al público sin destruirla, tápala con una manta. Y luego dile a la gente, aunque tenga forma de montaña, porque no se han dado cuenta de que aunque la tapen sigue teniendo forma de lo que es. No, tranquilos, que ahí debajo no hay una montaña. Lo mismo pasa con cualquier idea que el ser humano se pueda hacer, o cualquier cosa que exista, incluso el propio universo, como decía Mario, miedo a través del universo que nos condena, el destino, lo que llaman Dios, nada que ver con la realidad. De hecho, nosotros tenemos el poder de vivir la realidad. Cuando una utopía se vive, ya no es una utopía, es realidad, porque ya lo hemos conseguido. Nosotros mismos somos eso, la definición exacta de eso, que es aquello, ser o no ser. Nosotros mismos somos el ser, somos ateos, somos anarquistas, somos del orgullo gay, cada uno tiene ese poder en su interior. Quizá eso es lo que hay debajo de la manta. Exactamente, compañero. El temor ha sido siempre uno de los aliados más fieles del poder, que intenta que la población viva inmersa en él. La creación artificial de atmósferas de miedo obliga a los ciudadanos a blindarse frente a los contextos sociales. El miedo que anida en el cerebro quebranta la resistencia, genera pánico y paraliza la disidencia. No hay poder en la tierra que no haya confiado en alguna forma de terror. Tras un desastre natural, político, económico, el miedo inicial deja paso a la ansiedad. La gente teme más los riesgos que se le imponen que los acepta. Todos los esfuerzos por liberar al hombre han sido en realidad impulsos por liberarlos del miedo, para crear las condiciones en que no sintiera la dependencia como una amenaza. Cuanto más asesino y más totalitario es el poder, más priva al hombre de libertad, porque lo que engendra es temor. Surge así lo que algunos han denominado la ideología del miedo, perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. El miedo como arma de dominación política y control social, el miedo como herramienta de destrucción masiva en la guerra de clases. A lo largo de la historia ha habido todo tipo de movimientos sociales y culturales fundamentados en esa sensación habitualmente desagradable, provocada por la percepción de ese peligro real o supuesto, presente, futuro o pasado. El miedo no solo como construcción social, sino también ideológica. Como es omnipresente y está arraigado, produce desconfianza y conflicto con el otro, al que se atribuye la culpa de lo ocurrido o de lo que puede acontecer, y genera por tanto la necesidad de protegerse de él. Lo que usan, por ejemplo, algunos racistas, es que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo. Ese es un ejemplo. Esa es la ideología del miedo que llega a través de sus transmisores, los fabricantes de miedo. Son los periodistas, por ejemplo, muy vinculados en la contemporaneidad a los medios de comunicación de masas y a la información, comunicación y propaganda que se transmite instantáneamente a través de Internet. Para eso crearon muchas veces las redes sociales. Adelante, Aitor. Sí,
no solo crearon las redes sociales, crearon muchísimas cosas. El tema de las redes sociales hay que filtrar muchísimo porque es que si ya sea en las redes sociales o en la televisión, como te pongas a ver de continuo toda la información que sale, acabas con un ataque de pánico, ¿sabes? Que esto se va a la mierda. Y no deja de ser cierto, pero lo manipulan de tal forma que al final el culpable es la sociedad y no los políticos o quien gestionan, pues ya sea la información, los poderes y todo. También quería recalcar... Para eso crearon, ¿verdad?, las redes sociales, para manipular, para infligir el miedo a la gente y, en fin, todo esto es una burda manipulación. Esto es lo que luchamos precisamente los anarquistas en contra de todo esto. Efectivamente, tiene mucha razón, ¿no? Como ensartan, lo debatí con Jesús Cintora en la entrevista que le hicimos, ¿no? Que muchas veces sí que se ensarta en un telediario en las noticias y lo que se va a contar, incluso en la publicidad. Te están hablando de el conflicto que ha generado cierto político y que estamos en crisis, como en tiempos de Mariano Rajoy del Partido Popular, ¿no? Y de repente acaba esa noticia y te meten otra ensartada de que en África ha ocurrido algo terrible, de qué mal están en Guinea, ¿no? Para que tú digas, hombre, pero aquí estamos mejor, y ya se te olvida lo primero que contaban de Mariano Rajoy del Partido Popular, ¿no? Entonces mi compañero Aitor sí que ha dado en el clavo, y sí que hay una ensartación. Claro que hay que contar las noticias, como decía Jesús Cintora, pero cómo las cuentan ellos y cómo quieren hacer ese juego para engranarte el engrama en la mente. Así es, el miedo y sus usos políticos pueden servir para entender muchas de las cosas que pasan en este mundo que habitamos. El miedo tiene poder para cambiar el mundo, como también lo tiene la esperanza. El miedo es un instrumento sumamente poderoso que el neoliberalismo, que es sin duda mucho más que una teoría económica, lleva alentando y manejando desde hace mucho tiempo, como uno de los marcos de interpretación clave para entender la realidad y definirla. El miedo actual es, sin embargo, un miedo líquido, difuso, y nos transmite que lo mejor es esconderse sin un plan de respuesta. Claro, porque no tenemos claras las amenazas. Dejarnos llevar las riendas, nos avisan, porque contra temores poco tangibles es difícil combatir. Esto es lo que hacen actualmente los medios de comunicación, ¿verdad? La táctica ha estado siempre ahí. El miedo, una emoción básica que nos paraliza o nos llama a la acción. Es también una construcción sociocultural intencionada. Aprendemos a través de los demás que debe producirnos terror y cómo responder al mismo. Y por eso los que son capaces de señalar cuáles deben ser nuestros desasosiegos pueden fabricar a su antojo el antídoto salvador. Ya lo tratamos con Jesús Cintora, ¿verdad? Crean un problema, luego crean la solución y, en fin, un bucle. Pero en la actualidad vivimos una época de recrudecimiento de esta estrategia. En los últimos años la crisis económica ha ayudado a los asustadores profesionales a amedrentarnos hasta la parálisis, infundiendo un temor abstracto a los otros, a los extranjeros, al gasto público, al terrorismo, a la inseguridad. Naomi Klein, por ejemplo, nos recuerda en la doctrina del shock, que nos ha hablado Aitor, que para los pensadores neoliberales toda crisis, sea real o sea percibida, es una oportunidad para aplicar sus políticas de ajuste. Paralizados por nuestras pesadillas, damos por bueno lo que en otras circunstancias nos resultaría inaceptable. Atemorizados, nos convertimos en personas individualistas, mucho más manipulables, porque dividiendo es más fácil convencer. Olvidamos ayudar a los demás y nos quedamos solos, convirtiéndonos en individuos mucho más vulnerables. Eso es lo que están consiguiendo, amigos, desde la izquierda y la derecha. Y lo que quieren realmente, que estés solo y no te puedas defender ni contar con el apoyo de otras personas que piensen igual que tú. Al igual que el texto proponía a los ciudadanos no salir de casa, los gobernantes actuales nos aconsejan sumisión.
Nos quieren divididos, aplicando la estrategia de sálvese quien pueda, centrados en lo que nos diferencia y olvidando lo que nos une, dispuestos a renunciar a elementos clave de nuestra libertad en pro de la ansiada seguridad. Un miedo amplificado por los medios de comunicación que agrandan las narrativas del miedo, la mayor de ellas es la del terrorismo internacional, pero también la del miedo al inmigrante o al diferente, el miedo económico, el miedo a la violencia, un miedo que nos sitúa en una sociedad del riesgo, un miedo global y globalizado de sociedades violentas en el que todos asustados tenemos que combatirnos, que salvarnos como podamos, sin fiarnos los unos de los otros, defendiéndonos de amenazas intangibles pero constantes. El mundo está en guerra permanente, las amenazas se relevan entre sí, son difusas, no se someten al discurso de la lógica, ¿verdad? Adelante, Óscar. La canción del miedo tiene que acabar y vivir la vida con esa energía, con más vigor, esa energía de la que hemos hablado antes. Lo que hay debajo de la montaña, tapado por una manta, sí, amigo, tiene forma de montaña y es una montaña. El poder está en nosotros. Se puede decir que nosotros somos esa energía del universo. Os dejamos con el tema de Escorbuto, después de la intervención de nuestro compañero Aitor, la canción del miedo. Adelante, Aitor. Pues sí, solo decir una cosina, que en verdad hay que matizar que terrorismo, realmente hay varias facetas de terrorismo, no solo el que te salen en los medios de comunicación. Terrorismo realmente es lo que han impuesto los grandes las grandes figuras de poder de la sociedad a nivel mundial, este sistema capitalista. Ese sistema capitalista y la situación que vivimos hoy en día, eso sí es terrorismo, porque es terror social. Exactamente, terrorismo es que en la Cañada Real estén sin luz desde hace ya 1 año y medio. Terrorismo es que haya hambre, que en un mundo donde rezuma el dinero en unos pocos la gente esté pasando hambre. Terrorismo es que muera un trabajador en la ola de calor, ¿verdad? Eso es terrorismo, amigo. Los terroristas son ellos. Son ellos, lo decía Natro y Legna y Natro, Juanma y Josu, la canción del miedo debe de acabar, nadie es inocente, somos terroristas, ¿qué época vivieron? Adelante, Juanma y Josu.
Seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Ya no tratan de ilusionarnos con grandes utopías, solo se postulan para salvarnos de nuestros temores. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo, quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar, miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y lo que puede ser, miedo a morir, miedo a vivir. Es el tiempo del miedo globalizado, pero no van a conseguir meternos miedo porque los efectos paralizadores de esa táctica se diluyen muy rápidamente. En cuanto los ciudadanos nos sacudimos el polvo del miedo, salimos a la calle a airear nuestras ilusiones. Amigas y amigos, niñas y niños, el miedo se combate con información. Recordad lo que se decía, no hay nada más revolucionario que la educación y aprender. Se combate el miedo enfrentándose al mismo miedo. Se enfrenta en primer lugar decidiendo mirarle a los ojos. Las advertencias de los traficantes del miedo no impedirán que el impulso del movimiento como el anarquismo nos recuerden que aunque a unos pocos les beneficie el terror, la esperanza es para el ser humano la estrategia conjunta más adaptativa. Sin trabajo, sin futuro, sin casa, sin miedo, nos recuerdan señalando lo subversivo y movilizador de perder el miedo. Contra sus políticas del miedo, del terror, estamos nosotros, los y las anarquistas, organizados en nuestras asambleas, organizando nuestras luchas sociales, que en definitiva es la lucha por lograr una sociedad mejor, donde no existen diferencias de clases, donde no existen explotadores, donde no existe la esclavitud. Adelante, Aitor. Sí, totalmente de acuerdo, Mario. Tenemos que luchar contra el miedo. Y el miedo no es cavidad, no tiene cavidad en nuestras mentes. Hay que dejarlo a un lado. Y nada, os vamos a dar paso a una nueva sección que tenemos, que se llama... Hoy en Diversión con Banderas tenemos a Mario Cortés y a Óscar, que os van a explicar nuestras banderas. Sí, pero antes de eso, y volviendo con el miedo, a mí me dijeron una vez: ¿tú a qué tienes miedo, Mario? Y yo les dije: sí, yo tenía miedo a mi suegro y murió hace 15 años. Adelante, Óscar. Qué bueno tener siempre presente esas reflexiones de nuestros colaboradores y para que os deis cuenta de que nunca estamos solos. Aunque un hombre esté solo, jamás está realmente solo. Mucha gente está en mala compañía estando solo, algo le pasa, ¿no? Las multitudes son un estorbo, nos lo decía Mario. El miedo a la muerte nos lo recuerdan nuestras musas, Juanme y Josu. Los trabajadores se olvidan de los parados y los parados no se acuerdan de los trabajadores. Decían en su canción Anti Todo: dejad que los niños se acerquen como se han acercado a Radio Tirso Libertaria, porque ellos tienen muchas cosas que enseñarnos y que decirnos, cosas que con el tiempo se nos han olvidado. El engranaje de CNT debe recuperar esa esencia, ese poder interior. Muchas veces nos perdemos en las fórmulas, siendo demasiado estrictos, ponernos en el estricto profesor del colegio, el rector que inculca las normas, y se nos olvida lo más esencial: perder el miedo, que la gente nos ame y ayudarles con solidaridad. Por eso no aguantamos la paz de los cobardes que se creen que todo ya está bien. Adelante, Mario. Exactamente, contra el miedo nuestra esperanza, contra el miedo el futuro, contra el miedo que quieren imponernos nuestra organización y nuestra lucha en las calles, nuestras banderas. Nuestra bandera es la libertad. Y hablando de banderas, pues os vamos a dar unos detalles, ¿verdad? Llevamos años y años enarbolando nuestra bandera anarquista como símbolo de esta lucha, y ahora pasaremos a contar la historia de nuestra bandera. Un poco de pedagogía libertaria, ¿recordáis el programa? Las banderas anarquistas han ondeado en los 5 continentes,
ya que la Antártida no está poblada, sino también ondearía. Y son símbolos de nuestra lucha. Y no solo ondean en las luchas sociales, también en las victorias. En México, por ejemplo, fue la bandera roja con la leyenda de tierra y libertad durante la ocupación de Tijuana. En Ucrania, donde durante la organización de las comunas anarquistas fue la bandera negra. En España, durante la guerra contra el fascismo, fue la bandera rojinegra, y en algunas columnas la bandera negra. Con la A circulada, con las siglas de organizaciones anarquistas, o mezclando los colores rojo y negro, nuestra bandera circula en todas las luchas, en todos los tiempos recientes y en todos los países. ¿Qué significado tiene cada bandera? ¿Quiénes las crearon? ¿Por qué fueron creadas? Bueno, niñas y niños, os vamos a explicar qué significa nuestra bandera negra. En 1883, la anarquista Louise Michel enarbola un trozo de falda negra como bandera, símbolo de la huelga. A partir de ese momento, la bandera negra da personalidad al anarquismo, ya que será desde entonces la bandera tomada por la mayoría de los anarquistas a nivel mundial. Existe un dato anterior al uso de la bandera negra usada por Louise Michel. En Lyons, Francia, había una explotación salvaje a los trabajadores en la industria textil. Los jefes de talleres eran trabajadores dueños de sus propias máquinas, pero cuando el trabajo era excesivo, contrataban lo que se llamaban compagnons, una especie de ayudantes a sueldo. Los fabricantes, por su cuenta, eran verdaderos explotadores, ya que eran ellos quienes pagaban los salarios a los jefes de talleres y a los compagnons. En julio de 1830 existen ya numerosas protestas contra el gobierno debido a los abusos de los fabricantes y las leyes permisivas del Estado. ¿Os suena todo esto, amigas y amigos? ¿Verdad? Es lo que tenemos hoy, ¿verdad que sí? Un grupo de estos luchadores provenientes de asambleas de trabajadores. Acordaros la trampa de la representatividad, cómo cambiaron las asambleas de trabajadores en delegados sindicales, ¿verdad? Enarbolan la bandera negra, la misma que usaban en las huelgas los canuts o tejedores de seda, con el lema vivir trabajando o morir combatiendo. Nosotros siempre vamos a morir combatiendo. Aunque Proudhon no era del todo afín a este lema, es de estas organizaciones asamblearias de trabajadores de donde extraerá varias de sus ideas plasmadas en su primer libro, ¿Qué es la propiedad? Y fue el primero en reivindicar la palabra anarquía como filosofía social. Los canuts, enarbolando la bandera negra, rechazaron en todo momento la inclusión de políticos en sus asuntos. Fueron los Voluntaris du Rhum quienes pretendieron apropiarse del movimiento y que fueron rechazados por los canuts con sus banderas negras. Esta muestra de rechazo de los políticos es el antecedente perfecto del anarquismo mundial. Aquí, sin embargo, en el 15M llegaron los de Izquierda Unida y luego dijeron que Podemos venía del 15M y los que estábamos ahí intentamos rechazarlos, pero al final pudieron con ello. Esta es la diferencia, amigos. Tenemos que aprender de la historia para que no se vuelva a repetir. Tenemos que aprender que solamente organizándonos los trabajadores es como vamos a conseguir vivir nuestra libertad y nuestra sociedad. Bueno, ahora, Óscar, explícanos el significado de la bandera rojinegra. Exactamente, compañeros, si no os equivoquéis, como decía Barricada y el Drogas, ninguna bandera nos pone la carne de gallina. No es la bandera en sí, sino todas las personas, el colectivo y lo que hacemos de ella. Lo que materializamos, espiritualizamos en esa materia de toda nuestra ideología y de ese mundo nuevo.
La bandera roja era usada en todos los movimientos socialistas del siglo XV. Continuó usándose aún por muchos anarquistas después de Louis Michel en 1883. Tenemos, por ejemplo, a Malatesta usando la bandera roja durante la toma de Benevento. La bandera rojinegra no significa, como muchos la definen equivocadamente, el luto por el negro y la sangre por el rojo, como lo definen de manera romántica y sin tener en cuenta el verdadero origen. La bandera rojinegra significa la fusión del anarquismo y del sindicalismo revolucionario, lo que se conoce como anarcosindicalismo. El anarquismo tiene sus propias formas y métodos organizativos, así como sus fines. El sindicalismo revolucionario tiene también sus formas y métodos organizativos. Ambos son muy afines, pero no son exactamente lo mismo. En 1913, durante la manifestación del 1 de mayo, los trabajadores de la Casa del Obrero Mundial usaron la bandera rojinegra como emblema de su lucha. Sin embargo, Joan García Oliver data la aparición de la bandera rojinegra en 1923 en España, debido a la fusión de los grupos de bandera roja, sindicalistas revolucionarios, y los grupos de bandera negra, anarquistas. En sus memorias nos cuenta: paralelamente a la creación de los sindicatos, grupos de afinidad ideológica, atendemos la juventud obrera debería ser agrupada en formaciones paramilitares, de núcleos reducidos, sin conexión entre sí, pero estrechamente ligados a los comités de defensa de barriada y estos a un comité de defensa local, dentro del espíritu de creación revolucionaria de los militantes del anarquismo y del sindicalismo revolucionario español, que al unificar sus fuerzas y sus actividades en 1923 dio como nacimiento a la acción anarcosindicalista, síntesis de las tendencias de la bandera roja y la bandera negra. ¿Qué debería simbolizar en una bandera rojinegra? Tenéis ahí el significado de todo esto. Como vemos, la bandera rojinegra aparece también en México durante el 1 de mayo en 1913 y después en España en 1923 y 1931. Negra, rojinegra, Mario. Negra, rojinegra, Mario. Exactamente, esta es nuestra bandera, negra y rojinegra, las banderas del anarquismo. Las negaciones de todas las demás banderas seguirán ondeando al viento donde haya anarquistas. Es la lucha social, es la lucha por la libertad, es la lucha de los trabajadores en contra de la dominación. Señores, hay que perder el miedo. No tenemos miedo, tenemos esperanza. Adelante, Óscar. Como hoy ha regresado nuestro compañero Mario Cortés, os dejamos con la sintonía completa de nuestra radio. ¡Salud, compañeros! Volvé a mi sangre.
Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Esperamos que os haya gustado este programa y nuestro tema sobre el miedo. Os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que os interesan. Os recordamos nuestros canales de contacto para que podáis comunicaros con el equipo de Radio Tirso Libertaria. Nuestro WhatsApp, compañeros, para consultas laborales, igual que tenemos acción sindical los lunes, podéis preguntarnos a nosotros si son puntuales, 6927202150. Y nuestro mail, donde podéis, por ejemplo, tratarnos el tema del miedo y la diferencia con el temor, radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Somos Óscar y aquí a mi lado Aitor. Y Mario Cortés, y esto es Vive y Lucha. Esto es Vive y Lucha. Hasta la próxima semana. ¡Salud, compañeros!